Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a comentar las expectativas de los clubes de la primera división para este clausura 2025. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, ustedes pueden colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo vamos a manejar como un ranking, digámoslo así, un tier list sobre las expectativas que tengo de cada uno de los clubes de primera. Como no hay descenso, obviamente he quitado esa casilla de pelear por el descenso o salvarse del descenso en este torneo. La casilla de más arriba es la de debe ser campeón, obviamente los equipos que están exigidos por X o Y razón a tocar el título. Semifinalista como mínimo, buenas plantillas o que por historia realmente están obligados a llegar a esta instancia de los 4 mejores como fase mínima del torneo a lo que pueden aspirar. Liguilla, que deben luchar por clasificarse entre los 8 que estarán jugando los cuartos de final. Y por último debe cambiar la cara, equipos que no llegaron a dar grandes actitudes competitivas en el torneo anterior y por lo tanto hoy deben de cambiar, deben de transformarse y deben de saber competir mejor. Vamos a arrancar de la última hacia la primera y vamos a ir explicando poco a poco el por qué colocamos a cada uno de los equipos en qué escalón. Vamos a arrancar con cambiar la cara. Aquí me parecía claro que tienen que ser los 3 últimos del torneo, los 3 que no se clasificaron a la liguilla, y no necesariamente porque no se clasificaron, sino porque estuvieron muy lejos de hacerlo, tanto Fuerte San Francisco como Platense como Club Deportivo Dragón. Si vamos por el que yo creo que más decepcionó, que fue Platense, para mí Platense tenía mejor plantilla en el torneo anterior para poder hacer algo más, e incluso ahora, aunque ha perdido a jugadores como Andrés Rivas o como Diego Lemus, sigo pensando que tiene una plantilla con mucho potencial y que puede cambiar la cara, si no como para entrar a liguilla, pero sí para hacer un mejor papel. Obviamente ahora mismo con la introducción de tantos reservistas, imagino que será un torneo más de transición, más de proyectar a los futuros prospectos que estarán en la primera plantilla, pero sí creo que pueden mejorar porque tienen talento como Steve Alfaro, como Gilberto Baires de experiencia, Sandro Melgarejo, que es un seguro en la portería, y luego chicos con mucho potencial como Franklin Martínez o Alejandro Bonito, que si tú los sabes complementar bien con los Brian Paso, los Marvin Aranda, puedes terminar construyendo un equipo realmente bueno. En el caso de Fuerte San Francisco, a mí me parecía la plantilla más limitada, y que de hecho yo creo que consiguió más incluso de lo que esperaba en el torneo anterior, siendo que fue muy poquito, pero empezaron la pretemporada con bastante tiempo, prudencial, ficharon a sus extranjeros, han ido por un mercado de segunda y tercera división que ciertamente es interesante. Y bueno, yo creo que tienen por lo menos la capacidad para hacerlo un poquito mejor. Y con Club Deportivo Dragón es la exigencia por ser un equipo histórico de más de 80 años, que tiene títulos en la primera división. Veremos, realmente creo que los 3 tienen que hacer un cambio muy radical respecto al torneo anterior, por lo menos para competir un poquito mejor, porque por momentos parecía, y lo digo con todo respeto, que jugar contra ellos era ir a traer 3 puntos y es algo que no se puede dar el lujo ninguno de los 3 equipos. Menos mal que no hay descenso, entonces entiendo, no van a preocuparse por eso en ningún momento de lo que queda de temporada, pero sí tienen que hacer algo como para cambiar esas performances que hicieron en el torneo anterior. Vamos con el siguiente escalón, que es clasificar a la liguilla. No sé si alguno pensará que he puesto muy bajo a Once Deportivo porque es el campeón nacional, pero teniendo en cuenta que pierde a Jorge Cruz, que seguramente fue el MVP del torneo anterior, pierde a Josué Rivera, el símbolo de su equipo y el que más representaba la idea de ser intenso, y pierde encima al entrenador campeón como lo es Eric Dawson Prado. Oye, si solo con esas 3 pérdidas son bajas todas sensibles para el equipo. Menos mal que luego no se le han marchado más jugadores, que entiendo que es más por una cuestión de contratos. Se han mantenido los Carlos Sansora, los Jamal Williams, por poner un par de ejemplos, los Diego Chávez. Pero quieras o no, lo que han perdido en el mercado sigue siendo bastante delicado. Se habla de que pueden llegar un par de piezas procedentes de Alianza en forma de cesión,
para tener minutos con el tanque fronterizo, pero yo sí creo que es una plantilla más débil que el torneo anterior, y encima hay que conocer cómo Fabio Larramendi va a estar dirigiendo al equipo en esta primera experiencia como primer entrenador al mando. Entonces realmente, como es una incógnita, yo creo que pedirle a Once Deportivo llegar a semifinales sería demasiado, y lo mínimo que se le puede pedir, porque ha mantenido a gran parte de la plantilla, es luchar por clasificar a los cuartos de final. Con Cacahuatique yo creo que es lo mismo. A ver, es lo mismo en cuanto a lo que hay que pedirle, clasificar a liguilla. Perdió a Julián Grueso, perdió a Wilker da Silva, sobre todo lo del central colombiano es mucho más delicado. Y no lo pudieron reponer, creo yo, a la altura. Luego habrá que ver cómo lo hace Diego Chévez en la plantilla, o si Guillermo Fuentes gana un rol más protagonista. Pero sí creo, a ver, que se ha mantenido gran parte de la base, prácticamente todo salvo Julián. Se han logrado mantener, que es una buena noticia para el equipo de Daniel Corti, pero aparte de eso tenemos que recordar que sigue siendo el equipo con menos experiencia, o uno de los de menos experiencia en la primera división. Apenas tienen 6 meses jugando juntos, ya tienen una idea, ahora hay que ver que se consoliden dentro de la primera división y que no les ocurra como un fuerte San Francisco, que llega, su primer torneo es bueno, clasifican a liguilla y luego viene hacia abajo en picada totalmente. Hay que ver que se asiente el cuadro de Cacahuatique y clasificar a liguilla es el objetivo mínimo. Luego, si vuelven a mostrar el nivelazo que llegaron a dar en el torneo anterior, sí que creo que habrá que exigirles un poquito más, porque cuando llegaron a semifinales creo que era el techo mínimo que tenía el equipo, y eso hablaba muy bien de un equipo bien conformado y sobre todo que tiene tan bien internalizada la idea de juego. Y luego Municipal Limeño. Ha perdido varios efectivos en el mercado, pero Municipal Limeño sigue teniendo jugadores a la altura que deben estar en liguilla, ¿no? Los Gerson Mayen, los Elmer Bonilla, el fichaje de Sebastián Julio, Elvis Claros, todos me parecen jugadores muy buenos. Seguramente va a fichar algo más en el mercado, porque yo creo que el Limeño todavía necesita un par de soluciones en cuanto a la rotación de la plantilla, pero a pesar de lo que ha perdido, creo que mantiene una cierta calidad que como mínimo le exigen entrar entre los primeros 8 del campeonato. En el siguiente escalón tenemos semifinalista como mínimo. He dudado bastante en algunos en ponerlos acá o si subirlos, pero creo que al final a los 3 les queda bien este escalón. Con Alianza. Alianza no ha cambiado demasiado la plantilla, ha hecho 3 fichajes. Los 3 creo que son buenos fichajes. 2 sobre todo están muy bien tirados, que son los de Carlos Salazar y Julián Grueso. Y aparte de eso, pues han incorporado a Alan Ocon a la plantilla. El tema es que yo creo que ahora mismo Alianza también es una incógnita, porque no ha evolucionado mucho. Ha tocado ciertas piezas, pero por lo demás sigue estando igual, aunque perdiendo a Marvin Monterrosa, que esta es la otra incógnita, ¿no? Que hay que pedirle mucho a Andrés Hernández o a Oscar Rodríguez, o incluso al mismo Leonardo Mengíbar, no para que sean el nuevo Marvin, pero sí para que sepan complementar ese triángulo de mediocampistas que Alianza ha utilizado en los últimos años históricamente, como para volver a ser un equipo dominante. Entonces, como hay tanto que evolucionar, si bien es cierto, viene Corti, es un técnico que sabe lo que es ser campeón y que sabe dirigir esta clase de procesos grandes, pero ahora mismo hay que ver cómo Alianza realmente empieza a caminar con su nuevo entrenador, probablemente con una nueva idea, y post Marvin Monterrosa, que quieras o no, sí que es un apartado bastante sensible para el equipo. A Club Deportivo FAS lo he colocado también por acá como semifinalista mínimo, porque si bien es cierto, se ha reforzado más en cantidad que el conjunto de Alianza, pero la plantilla tampoco ha variado demasiado. O sea, llega Jorge Cruz, que es un fichajazo. Luego llegan Kevin Santamaría y Edgar Medrano, que hay que ver cómo se incorporan. Pero los demás sí considero que son fichajes o jugadores promovidos que van a ir teniendo importancia relativa en el equipo. Los Nelson Rodríguez, Brian Ríos, Samuel Rosales, René Dueñas, es decir, que se van a ir permutando, tal vez no entre ellos, pero sí que más o menos se van a ir repartiendo minutos en el torneo. Creo que el equipo evoluciona favorablemente, pero todavía no tiene una super plantilla, o por lo menos yo así lo veo, para considerarlo favorito. Aparte de eso, perdieron al Chiqui Villar y el tema del 9 todavía no lo han reforzado. Habrá que ver si Rafa Tejada termina siendo el delantero principal del equipo. Entonces, por todo esto, yo sí creo que por aquí a FAS habría que tenerlo en este escalón. Y luego Luis Ángel Firpo, que a diferencia de los otros es el que tiene la plantilla más débil seguramente. Los 3 refuerzos que ha llevado Firpo están muy bien escogidos.
creo yo que los tres le van a sumar, pero todavía para ser un equipo contendiente al título le hace falta en cuanto a rotación tener tener mucho más amplitud de armario, porque ahora mismo yo creo que Firpo, con lo que perdió Gustavo Sousa, que no ha perdido más en el mercado, pero ojo, lo de Gustavo Sousa ya el torneo anterior fue una baja delicada, con lo que perdió más lo que fichó, pues ahora mismo tendrá una plantilla quizás de unos 14 jugadores más o menos a la altura de ser nivel titular, y eso para un equipo que quiere ser contendiente al título todavía es un poquito flojo. Tiene que potenciar niveles Gabriel Álvarez, y entonces como todavía tiene un proceso bastante grande por hacer como para ser contendiente al título, creo que su objetivo mínimo es ser semifinalista. Pero aunque entendamos algo, por lo históricos que son los tres equipos, evidentemente cada uno a su respectiva manera tiene la exigencia de ser campeón, pero por condiciones yo creo que sí, tanto de plantilla, etcétera, o de ecosistema, pues yo creo que sí sería un poco injusto como pedirles sí o sí que sean campeón. A quien sí veo totalmente justicia en esto son a los últimos dos equipos, que son Águila y Metapan. Para mí los más obligados a ser campeones en este torneo. Águila porque yo creo que hombre por hombre tiene la mejor plantilla del fútbol nacional, salvo en el tema del 9, donde con la pérdida de Ronald Acuña, pues Águila tendrá que reforzarse seguramente con un delantero centro más. Veremos quién llegará al nido. Pero sí es verdad que tú ves luego todo, y a pesar de que perdió piezas como Melvin Cartagena en este mercado, pero yo lo sigo viendo muy por encima de todos, por el nivel que llegaron a tener sus jugadores en el torneo anterior, no solo en lo nacional, sino también en lo internacional, por piezas que se unen como Gregory Díaz, como Nicolás Femia, o Jairo Enríquez, que prometen ser, o incluso Tereso Benítez, que prometen ser refuerzos muy a la altura de lo que el equipo necesita, y porque tú ves la rotación y salvo el 9, que será un tema que tendrán que solventar pronto, pues salvo el 9, tienen una rotación bárbara para todas las posiciones. Las únicas incógnitas, insisto, son el tema del delantero, que creo que no influye mucho porque van a contratar a otro jugador para esa posición. Y la posición del 5, la que deja Melvin Cartagena, que entre Marcelo Díaz y Tomás Granito, imagino, tendrán que peleársela como para ser el titular. Quizás son las únicas dos dudas del equipo, pero la del centro del campo me parece fácil, no digo fácilmente, pero tiene muchos nombres como para poder empezar a solventarlo, y lo del 9 sí hay una búsqueda que tienen que hacer. Y luego está Metapan. Metapan, yo lo analicé todo y realmente tiene una plantilla, ya que lo podemos considerar entre los 4 mejores del fútbol salvadoreño, pero es que todo lo que ha llevado en el mercado es para un proyecto de campeonar ya, sí o sí. Juan Mosquera, el central que llega del Árabe Unido, Marvin Monterrosa, que me parece un fichaje estratosférico para nuestra liga, Kevin Reyes, que llega como el mejor lateral derecho de la competición, Rafa García, que mejora la portería, Melvin Cartagena, que fue el mejor en su puesto en el último año y medio en el fútbol nacional. Realmente todos y cada uno creo que son fichajes que tienen un mensaje claro, y que Metapan quiere volver a lo más alto de la gloria del fútbol salvadoreño, ya, sí o sí, y por eso está haciendo tanta inversión. Para mí son los dos equipos que si no ganan se les puede considerar fracaso, incluso más que los que mencioné como semifinalistas, porque todos los grandes tienen un peso por historia que evidentemente les da de qué hablar, y si se quedan en cuartos de final será un fracaso. Pero estos dos equipos, con lo que han invertido, con la plantilla que ya tienen y sobre todo con las expectativas que han construido por ciertos nombres, si no llegan a ser campeones o como mínimo llegar a la final, tanto Águila como Metapan estarían fracasando en el Clausura 2025. Estas son las expectativas, para los clubes de primera división en este torneo que ya se avecina. Si ustedes quieren hacer algún cambio, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.